Perfecto, pues bienvenidos. Me da mucha emoción estar aquí con ustedes presentando la defensa de la tesis de Ángela Price Guerrero. Recordemos que esta tesis se titula Construcciones de identidad de género y sexualidad, análisis de la representación femenina en series de televisión dirigidas a adolescentes. Me complace mucho estar presidiendo esta lectura de tesis. Mi nombre es Fabiola Alcalá y soy la directora que ha acompañado este proyecto con mucho cariño. Y me acompañan dos investigadoras maravillosas que por supuesto también han participado de este proyecto de una manera muy cercana y que ahora en este tribunal fungirán como vocal y como secretaria. Como secretaria tenemos a la doctora Eiko Gabaldón, y como vocal tenemos a la doctora Yolanda Campos. Muchas gracias por estar aquí acompañando este proceso. Eh, Siempre la idea de hacerlo en línea es una cuestión un poco curiosa, ¿no? Darían ganas de estar más cerca de Ángela y de todos los que están del otro lado, pero espero que pueda ser lo suficientemente cercana y a un nivel, aunque sea afectivo, que además creo que es algo muy vinculado a esta tesis. Les recuerdo un poco la dinámica. Ángela, tienes 20 minutos para explicarnos un poco esta presentación ya de tu proyecto final, con énfasis en los resultados de tu tesis. Después, tanto la doctora Eiko como la doctora Yolanda te harán sus respectivos comentarios. Después me daré la palabra a mí también para hacer algunas observaciones y tú tendrás unos minutos para contestar, replicar, ampliar el debate de las observaciones o los comentarios que puedan suceder, ¿sí? Sin más, si estamos todos en sintonía, comenzamos. Solo un detalle, cuando terminemos esta logística de presentación, comentarios y la defensa propiamente de Ángela, les voy a pedir a todos que abandonen la sala un momentito para quedarnos el tribunal a deliberar, ¿sí? Junto con Ángela. Y luego ya los llamaremos para hacer la segunda parte de esta lectura de tesis, ¿sí? Dicho lo anterior, y espero sin que me haya faltado alguna cosa, y saludando también al doctor Walter, quien coordina este programa de doctorado, te doy la palabra, Ángela, para que nos compartas tu tesis. Gracias. Muy bien, muchas gracias Fabiola y bueno, bienvenidas, bienvenidos, qué gusto tenerles aquí. Pues hoy vengo a platicarles el trabajo de muchos años y condensado en 20 minutos. Es todo un reto, pero bueno, me dará mucho gusto. Ya como comentó Fabiola, pues el título de mi investigación es La construcción de género y sexualidad. Es un análisis de la representación de las mujeres en series de televisión dirigidas a adolescentes. La problemática en la que yo me basé es que las mujeres están muy subrepresentadas en las pantallas y sobre eso está que están representadas con muchos estereotipos, ¿sí? Y eso pues hace que el papel de la mujer se naturalice, ¿sí? O se normalice pues esos estereotipos que cargan las mujeres. Y pues el problema de investigación es que no sabíamos, ahora después de esta tesis sabemos un poquito más de cómo están representadas las mujeres, ¿sí? En las series de televisión. Y esto, bueno, el no saber evita pues que tengamos como defensas o filtros a la hora de ver la tele. Hay un concepto que se llama alfabetización mediática, que esto quiere decir que tenemos herramientas para ver la tele, para hacerles preguntas a lo que vemos y filtrarlo. Y también, si no sabemos cómo se representan, quienes producen no tienen herramientas para proponer nuevas representaciones. El objetivo, bueno, la pregunta que yo me planteé es cómo se representan. Escogí 4 series, Sex Education, Sexify, Euphoria y Control Z. Y en estas series, ¿cómo están representadas las mujeres específicamente en torno a la identidad de género y la vivencia de su sexualidad? Mi objetivo era crear un modelo de análisis, como una herramienta que yo le pudiera dar a la gente para
que al ver la tele pudieran hacer las preguntas correctas y filtrar pues esta información que se recibe. El marco teórico pues tuvo tres pilares básicos. El primero es la cultura visual, el segundo son los estudios de género, la representación, y el tercero pues es la vivencia de la sexualidad. La cultura visual es como pensar que al verla, así como en psicología, podemos poner a una persona o hay pruebas proyectivas en donde una persona hace un dibujo y ese dibujo nos dice cosas de la persona. Así, un poco desde lo social, el ver una imagen audiovisual en este caso, nos dice cosas de quien produce la imagen y de quien consume la imagen. Si yo me fui como a la imagen de la televisión como representante de la cultura. Y dos conceptos básicos para la investigación es, por un lado, la visualidad, que es como pues esos patrones que se van repitiendo, entonces esperamos ver en la pantalla pues esa visualidad, ya estamos acostumbrados, esos estereotipos, y la contravisualidad, que es eso que rompe con las expectativas. ¿Sí? Un ejercicio contravisual es, por ejemplo, preguntarnos sobre las representaciones, pero también hay representaciones que en sí mismas pues son contravisuales, ¿sí? Porque van en contra de lo que se esperaría que está representado. Para ver qué se está representando, pues yo, tomé la representación como ese nodo que nos conecta entre la identidad individual y la identidad colectiva, eso que está en medio. Por eso decimos que la representación importa, porque finalmente como personas en nuestra identidad individual volteamos a ver la tele como para buscarnos, ¿sí? En esa representación, y eso también nos ayuda a construirnos. Y en torno al género, pues me fui a 4 categorías. Una es pues que las mujeres son más representadas en los espacios privados que en los espacios públicos. A las mujeres se nos socializa más frente a unas emociones y no otras. Hay una como, se nos exige mucho la apariencia, o sea, no se nos valora en torno a nuestra apariencia. Y la última es que mucho de la construcción de la identidad se hace a partir de las relaciones, ¿sí? Como las mujeres, pues la mujer de, la mamá de, o sea, como estas tareas del cuidado. Y en torno a la sexualidad, pues se tomó la sexualidad en el marco teórico como una construcción social atravesada pues por la reproducción, el placer, el erotismo, y atraviesa pues lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, pues esta sexualidad nos atraviesa. Y la vivencia de la sexualidad, que hoy por hoy, pues la sexualidad que más está presente es una sexualidad machista, que una de las características fundamentales es que pone el placer del hombre al centro y el placer de las mujeres invisibilizado. ¿Sí? Igual que la diversidad, pues el marco teórico reporta pues, que hay mucha heteronormatividad, entonces pues se privilegian pues sí, experiencias o parejas heterosexuales. Con este marco teórico, pues me fui al marco metodológico. Mi marco metodológico está construido sobre una metodología pragmática, que esta metodología reconoce como conocimiento válido aquello que es práctico o útil, ¿no? Entonces, por eso, pues desencadena en este modelo, en esta herramienta para ver la televisión. Normalmente se usa un enfoque mixto, como en esta investigación. Mi alcance, pues, es descriptivo. Ahorita van a escuchar una descripción, pues, muy elaborada y muy detallada de cómo se representan las mujeres. Y mis técnicas de análisis, pues, fueron el análisis de contenido y la observación, ¿sí? Yo más o menos, digo, vi muchas veces las series. En la primera, pues de los primeros 3 capítulos de la primera temporada de las 4 series, de ahí saqué a los personajes, los fui acomodando en estereotipos, y ya después en una segunda visualización mucho más fina, pues saqué a los capítulos, los dividí en secuencias, y de cada secuencia fui registrando pues diferentes categorías o cosas que variaban de las secuencias, que se pueden ver ahí en la pantalla. Y al final, pues ya con las descripciones, regresé a ver qué elementos eran contravisuales y qué elementos eran visualidad. Como les comenté, la muestra pues son 4 series. Sex Education es la más conocida, es de Reino Unido. Sexify casi nadie la conoce, pero es una serie que ahorita se las voy a recomendar al final, pero es polaca. Control Z, pues una serie mexicana. A mí me interesaba pues que hubiera contenidos cercanos. Y Euforia,
¿sí? Que es a lo mejor la más popular, es una serie de Estados Unidos. Y de ahí saqué, en total son 18 personajes, digamos, con los que estuve conversando y entrevistando. Son 9 personajes principales, que son los que aparecen aquí y me acompañan en pantalla, y 9 que son secundarios. Los resultados, para que no se pierdan, están acomodados en dos variables, digo, en dos categorías, una de género y una de sexualidad, que a su vez se dividen en subcategorías. ¿Sí? Entonces, después de la descripción, se habla de las contravisualidades por serie y luego los generales. Entonces, sin más preámbulo, llegamos a los resultados. Por ahí, pues primero se presentan, bueno, acá no se logran ver, pero son en los espacios. Lo que se reporta es que en general las mujeres habitan más los espacios públicos que los espacios privados, contrario a lo que se esperaba en el marco teórico. Y hay 2 espacios privados que emergen así como muy interesantes. Uno es el cuarto personal, que es un lugar en donde las mujeres de las series pues se construyen, hay momentos de creatividad, hay exploración de la sexualidad, hay relaciones pues de amistad. Y uno que a mí, fue como mi primer descubrimiento, entonces me emocioné mucho, que es el baño de la escuela. ¿Sí? Como esta es una gráfica donde se ven los espacios privados y esos son los únicos 2 espacios privados que se repiten en las 4 series. Entonces el baño de la escuela emerge como un espacio privado dentro del espacio público. ¿Sí? Entonces las mujeres de estas series pues van al baño a llorar, a pelearse, o sea, hablar de los sentimientos, a ver su apariencia y también pues bueno, resalta como un lugar de disputa para la comunidad trans. Y por otro lado, los espacios públicos se presentan mucho como espacios hostiles, violentos, como llenos de agresividad, en donde las mujeres pues están constantemente recibiendo mucha violencia, sea de otros hombres, de los hombres, de otras mujeres e incluso de figuras de autoridad. Y emerge el espacio en línea porque es un espacio muy interesante donde combinan características de lo privado y de lo público. ¿Sí? Y pues hay mucha vivencia de la sexualidad que se juega en el espacio en línea. Por otro lado, en las emociones, pues bueno, se era un poco esperado que las mujeres presentan una riqueza emocional. Aquí se puede ver, cada color representa una emoción. El miedo, por ejemplo, es esta. La tristeza es este azul. Y el enojo, que en teoría no debe haber aparecido tanto, es la emoción que más se presenta en casi todas las series. El enojo, pues, la tristeza en los espacios privados, el miedo en los espacios públicos por este ambiente tan hostil en el que habitan, y el enojo, pues, en todos los espacios y no responde a algún estereotipo. O sea, como que en general todos los estereotipos, pues, manifiestan enojo frente a, o sea, para protegerse, para reaccionar frente a la injusticia y un poco como un mecanismo de resistencia. Por otro lado, la apariencia es una de las categorías más visuales. Aquí en lo azul se puede ver el pelo castaño, pelo lacio, blanco, ¿no? Se repite pues este patrón como muy estereotípico de lo que se considera una mujer bella. Y en caso de que haya un personaje que rompe con el estereotipo, toda su narrativa gira en torno a ese estereotipo que rompe. Por otro lado, pues eso también era muy esperado. Normalmente cuando pensamos en personajes femeninos, casi siempre están vinculados pues están buscando, estableciendo o tienen conflicto con la pareja, ¿sí? Esa pareja, pues es predominantemente heterosexual y mucho la monogamia. Aquí es una pareja, más de una y ninguna, ¿sí? Pero casi todos los personajes, pues están vinculados con un hombre, ¿no? En términos de relación de pareja. Por otro lado, las tareas de cuidado no están tan presentes y no se manifiesta como algo que sea una extensión de la identidad femenina. De las 314 secuencias registradas, solamente el 31 estuvo presente, entonces son muy pocas, pero se alcanza a ver pues que sí cuida y defiende. ¿Sí? En esas 31 son las más presentes, que hay 2 tipos de cuidado. Hay uno que se ejerce como porque te toca ser mujer,
Y hay otro que se ejerce más desde la empatía o la compasión, que ese pues alimenta las relaciones, especialmente de amistad entre mujeres. Igual la relación entre mujeres, estas dos barritas que ven aquí es amistad y agresividad, ¿sí? Esas son las dos formas de relacionarse que están más presentes. Y, perdón, estas dos barritas que son temas de conversación, el más es la sexualidad y el que sigue es de los hombres, ¿sí? Entonces repitiendo pues estos patrones. Otro dato interesante son las mamás. De los 18 personajes, de 12 aparece su mamá y 6 son relevantes. Pero lo que encontramos pues de parecido es que pues hay mucho conflicto entre madres e hijas. De repente son las que median entre la relación entre el padre y el hijo. Y o sea, las mamás a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman, solo sabemos que son la mamá de, ¿no? Se repite. Y pues bueno, pasaríamos ahora a la sexualidad. La sexualidad, pues en esta construcción, aquí están, esta es la cantidad de secuencias con contenido explícito, solo el 14%. Este es con contenido implícito, quiere decir que hay conversaciones o bromas alrededor de la sexualidad. Y bueno, en este tanto no hubo contenido. Ahí depende de la serie, Sexify y Sex Education tratan la sexualidad como un tema pues más pedagógico, hay esperanza, se le reconoce como el aprendizaje colectivo o la posibilidad de aprender entre todos, digo, de eso van un poco las series. Euphoria ofrece pues un panorama mucho más oscuro y realista, si alguien la habrá visto pues no me dejará negarlo, las mujeres habitan un lugar como lleno de violencia sistémica. Y en 3 de las series, o sea, todas menos Control Z, se representa la pornografía. Entonces, sí es un lugar en donde los adolescentes de estas series van a buscar información, sea por curiosidad, por juego, por querer aprender. Y la parte reproductiva de la sexualidad, que sería la menstruación o los embarazos, solamente están presentes una vez en Euphoria y una vez en Sex Education. Es muy poca la representación. En torno a las prácticas sociales, sexuales, pues bueno, resalta que hay 5 personajes que intentan explorar su sexualidad de manera personal, ahí con motivaciones diversas. Lo que destaca es que todas hacen como un pequeño ritual para encontrar estos espacios y que ninguna sale como satisfecha de estos intentos. Entonces es algo en común. Y de la vivencia en pareja se analizaron 21 encuentros sexuales y lo que está en común es que no hay métodos anticonceptivos, creo que nada más en 2. No hay comunicación entre la pareja, sí prevalece el placer masculino y solamente empieza a haber algunas excepciones. Y Euforia, donde todos los encuentros tienen algún tipo de violencia. Y por último, la representación de la diversidad pues está muy ausente, solamente en 2 secuencias se presentan a personajes que pertenecen a la diversidad viviendo su sexualidad. Los personajes están presentes pero como al margen, alrededor, nunca al centro de la narrativa. El resultado de mi investigación es una rúbrica, ¿sí? Se juntó mi parte investigadora con mi parte maestra, entonces yo quise evaluar a las series y pues ahí, dependiendo de cómo caen, pues a una serie que saca 0 sería totalmente tradicional y una serie que saca 10 pues sería completamente disruptiva, ¿sí? Entonces, pues Control Z con 3, primordialmente tradicional, Euphoria y Sex Education 5.4, que quedan en parcialmente innovadoras, y la más, por eso se la recomiendo, Sexify 5.9, que casi alcanza, si fuera una maestra, pues que redondeaba, pues alcanzaba el sexy moderadamente contravisual. Y este ejercicio de las series lo que nos permite también es ver el panorama general. Entonces, los promedios que sacaron o que salieron de las categorías o subcategorías que les acabo de compartir, pues es esta parte, los espacios y... se me hace que no está avanzando. Las emociones, que son los que están, pues digamos, más en avanzada. Les comentaba los espacios públicos y de la riqueza emocional con el enojo. La apariencia, pues la más tradicional.
y las demás pues caen un poco en medio en parcialmente innovadoras. Igual la sexualidad y diversidad, pues más hacia lo tradicional. Las recomendaciones que yo hago con esta investigación, pues es, yo me baso, yo solamente analizo la imagen, pero hay mucho análisis que hacer en quién está produciendo las series, ¿sí? Si hay una directora, si hay una guionista, si hay una productora, evaluar si eso impacta a los contenidos y también con las audiencias, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos adolescentes que reciben este contenido y cómo reaccionan? Eso, bueno, es como si yo hiciera otra investigación igual de muchos años, pues por ahí iría una de las líneas y las otras son temáticas. Fue muy interesante analizar a las mujeres, pero sí, la que más se me antoja de todas sería analizar la representación de la masculinidad, porque sí, pues ahí están al lado de las mujeres, ¿no? Entonces también, pues hay otros visualidades que les atraviesan y sería interesante verlo. La otra va en torno a lo público y lo privado y esta parte de línea. O sea, yo siento que justo en la identidad de género y o de intersección, tecnología, identidad de género y sexualidad tendría mucha riqueza que dar como tema a investigar. También porque yo, pues, pues me llevo, o sea, bueno, interactúo mucho con los jóvenes y veo que es un tema que está, ¿no? En las investigaciones que hacen, o sea, como que hay el hilo de dónde agarrar o de dónde investigar, y la relación con la autoridad, ¿sí? ¿Dónde están? Bueno, en este caso se mencionó las mamás, pero ¿dónde están los papás, los maestros, las maestras? O sea, ¿cuál es esta relación en esta época que pues es importante como tener a alguien que acompañe? Y las limitaciones, digo, quedó bien, pero pues es un enfoque muy general, son 4 series, son muchas, entonces a lo mejor otro enfoque hubiera sido como más a profundidad. La otra es que yo me quedé solo pues en lo que pasa en la pantalla, en los personajes, pero pues hay mucho análisis que se puede hacer desde la fotografía, en la música, que también eso pues está dando representaciones. Y pues la última, la falta de interseccionalidad. Pues sí, hay otras variables que entran en juego y que podrían darle mucha riqueza al análisis que se hace. Yo creo que el gran logro de esta investigación es la herramienta de análisis, que me gustaría pues que algún día tuvieran la oportunidad de verla o se las haré llegar, me comprometo, para que cuando vean estos contenidos, pues tener como qué preguntas le puedo hacer, ¿sí? No calificar si la serie es buena o mala, sino qué tan innovadora o contravisual está haciendo específicamente la identidad de género y la vivencia de la sexualidad. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme, estoy muy contenta porque lo logré. Muchas gracias por estar aquí y se acabó Muchas gracias, Ángela. Era muy complejo hacer la síntesis en 20 minutos, pero lo lograste también. Muchas gracias. Le damos la palabra a Yolanda Campos, ¿les parece? Para que nos haga favor de comentar tu proyecto, tu tesis. Ok, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la doctora Fabiola y a Ángela por haberme invitado a leer esta tesis, que la verdad la disfruté mucho, aprendí mucho, porque la verdad es que las series de adolescentes como que no estaban en mi espectro, pero con ese trabajo la verdad es que, bueno, obviamente se me antojó verlas, vi algunas, vi capítulos de algunas, y la verdad es que ha sido un aprendizaje también, ¿no? Bueno, yo voy a comentar algunos aspectos a destacar, sobre todo algunos aspectos que me parecen que son importantes dentro de la investigación que hizo Ángela de su tesis. En primer lugar, me gustaría destacar la articulación de su andamiaje teórico-metodológico. Me parece que esa construcción desde la perspectiva de género abonó muchísimo a darle solidez, para darle solidez a la investigación. Aquí es importante destacar que Ángela denota amplio conocimiento de las principales autoras de la crítica feminista y de la teoría también del cine feminista, que a pesar de tratarse de otro medio audiovisual diferente al de las series, creo que le funciona muy bien.
porque además hay que ver que es un poco un texto pionero, ¿no? No sé, no creo que en los estudios sobre las series no están tan desarrollados como podría ser en el caso, pues, obvio de la cinematografía. Me parece que en ese sentido abona mucho a continuar, digamos, el análisis de las series. Es muy interesante que algunos de los supuestos que destacan estas teóricas feministas respecto a los discursos patriarcales en la representación de los personajes femeninos fueron transformados en categorías analíticas para visualizar en las series emociones, espacios, apariencia física y las relaciones de las mujeres. Otro pilar importante en su investigación es lo relativo a los estudios visuales, para lo cual se basó, como ya no lo comentó ahora mismo, en autores como Mirsov o Mitchell, principalmente el primero con el concepto de las visualidades y contravisualidades. Creo que eso abonó muchísimo, sobre todo en la parte también de las conclusiones, ¿no? Finalmente ahí es donde se ve se prueba, ¿no? De que había tanto del uno, de un concepto como del otro. Estos conceptos creo que fueron herramientas centrales para definir e identificar las narrativas tradicionales acordes con discursos patriarcales y narrativas alternativas o disruptivas que las encaminen hacia otras formas de representación, y en ese sentido abonaron a la construcción de nuevas formas de abordaje para su estudio. Me parece también muy importante destacar la construcción de su modelo de análisis, ¿no? La metodología utilizada fue muy importante para darle solidez al análisis de las series. La autora utilizó la metodología pragmática para la realización de su trabajo, lo cual nos pareció muy acertado, pues le permitió tener cruces con otras disciplinas que le aportaron mucho a su trabajo, debido a que se advierten diferentes pilares y cruces transversales que complejizaron el objeto de investigación. También la elección del corpus me pareció muy acertada, ya que las 4 series son de diferentes nacionalidades, como ya no lo comentó, y lo que está significando que fueron series realizadas en 4 contextos diferentes. Esta distinción arrojó resultados muy interesantes que la autora supo capitalizar en los 3 últimos capítulos de la tesis, vistos a través de las visualidades y contravisualidades. Destacó continuidades y coincidencias en los discursos patriarcales, pero también distinciones interesantes que vertebran estos discursos. Perdón. Al tratarse de un estudio pionero por la contemporaneidad de los productos a analizar, la autora puso en práctica el cruce de disciplinas en la construcción del modelo de análisis, dando como resultado generación de nuevo conocimiento, pues como lo expone en su estado del arte, al citar algunos de los estudios similares, son escasos los trabajos que estudian las series, sin embargo no dejan de ser una aportación para la metodología de los estudios de la imagen. El modelo de análisis que construyó Ángela también puso en evidencia la forma en que el consumo global de las series se basa también en la decodificación que hacen los espectadores sobre temas que les son cercanos por los referentes o por las experiencias o por ambas. Es muy interesante observar los resultados que arrojó su estudio, pues la llevó a la conclusión de señalar las similitudes que corresponden a género o a rango de edad, que pueden variar también en los diferentes contextos en la forma en que se representan las problemáticas de las y los adolescentes. En ese sentido, la tesis abona en el estudio de las series y sobre todo demuestra cómo un objeto sociocultural puede conducir a una reflexión más profunda de las sociedades que la producen y la consumen, y cómo a través de las visualidades y contravisualidades se pueden encontrar referencias puntuales sobre diferentes problemáticas, en este caso en particular, cómo construyen su identidad y vivencias de la sexualidad, un grupo etario tan importante para el avance de las sociedades como son los adolescentes. Y bueno, aquí entraría a hacer algunas observaciones con el ánimo de
que pudiera ampliarnos un poquito más sobre aspectos puntuales, ¿no? Al leer la construcción teórica metodológica, me reconozco y reconozco a mujeres de mi generación respecto a cómo hemos tenido que lidiar con referentes de una sociedad patriarcal, misógena, en la que en lo que respecta a formas de comportamiento de las mujeres, lo que mencionas como una construcción social de cómo ser mujer. Y reconozco también que las mujeres en México lidiamos con los micromachismos de manera cotidiana. Sin embargo, me surge la duda, ¿estás construyendo una metodología desde tus propios referentes y con base a ello construyes muy acertadamente tu andamiaje? No obstante, pienso que tu mirada está permeada por la idiosincrasia mexicana. Entonces me surge la pregunta, ¿cómo se construye una mirada transnacional? ¿Realmente es posible una lectura de las series enmarcada en una cultura global? Esa sería una observación. Respecto a la decisión de realizar tu estudio basándote solo entre comillas, en 3 capítulos de la serie, aquí me gustaría saber si te parece que son suficientes los 3 capítulos iniciales para ver a los personajes con profundidad. Me surge la pregunta porque veo cierta dificultad en que con 3 capítulos pueda haber desarrollado un desarrollo de los personajes. ¿O es que las estructuras de las series para adolescentes tienen esa particularidad, la inmediatez en la construcción de contextos, ¿no? Eso es una pregunta más desde una duda de al no estar tan familiarizada con las series de adolescentes. Se puede imaginar que el reconocimiento de las personalidades de los personajes es como más inmediata, ¿no? Entonces sí me gustaría, si pudieras hacer una reflexión sobre este aspecto, ¿no? De qué manera te resultó, digo, ya no lo dices en los resultados que arrojó la investigación, pero ¿qué piensas sobre ello? ¿No? Em, y también en la numeralia de tus evaluaciones, me llamó la atención que la serie mexicana es la menos favorecida respecto a las contravisualidades, ¿no? Sería muy bueno si pudieras destacar un poco a qué se lo atribuyes. Coincido contigo en que está llena de clichés, pero creo que te da la pauta para una reflexión más profunda sobre de qué manera las series para las y los adolescentes en México siguen pautados por los discursos machistas y moralistas que persisten en la sociedad, ¿no? Eso me gustaría también. Y por último, otra observación que me gustaría que pudiera reflexionar es si consideras que el formato de las series para adolescentes pensadas en consumo, para consumo en plataformas, difiere o propone nuevas estructuras narrativas de las series tradicionales, ¿no? Planeadas estratégicamente para un consumo televisivo, porque de ser así, se me hace que eso sería muy bueno pues encontrarlo en tus conclusiones, ¿no? También una reflexión final con respecto a esto, que finalmente es una narrativa hasta cierto punto novedosa, ¿no? Y bueno, pues ya con eso termino. No me queda más que felicitar a Ángela por el trabajo que realizó. La tesis, la verdad es que se disfruta, fluye en la lectura, está bien escrita, bien estructurada, bien argumentada y sobre todo para hacer un estudio pionero, el arduo trabajo realizado que sustenta el abordaje de las series realmente produce conocimiento nuevo y que de manera reciente se está posicionando en el estudio del consumo de las imágenes, ¿no? Entonces, realmente, además, por otro lado, pocas veces se puede ver una tesis o se puede revisar a lo largo de la tesis que realmente se cumplieron los objetivos, ¿no? Que te propusiste al principio. Creo que la tesis está ampliamente cumple con ello. Y pues nada, no me queda más que felicitar. Muchas gracias, Yolanda. Le vamos a dar la palabra a la doctora Eiko, por favor.
Y después tendrás, Ángela, unos minutos para contestar a estas preguntas y a lo que te surja también de lo que escuches ahora. Adelante. No sé si quiera primero contestar Ángela para el orden o... Como ustedes, ¿te parece bien, Ángela, contestar primero y lo hacemos uno y uno? Muy bien. Igual, bueno, la tesis está construida a raíz de los micromachismos. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo que se llama No son micro, un estudio de los micromachismos en México, y son alrededor de 100 micromachismos y eso alimenta mucho el modelo. Sin embargo, sí hay otros autores que reportan, por ejemplo, desde Estados Unidos, me parece, igual, no sé si usan la palabra micromachismos, pero le llaman como sexismo cotidiano, sí, que también podría fortalecer, pero sí es un poco como sí responde, pero podría fortalecerse a raíz de otros textos. La parte de la serialidad, sí hay teorías que dicen que la serialidad se construye incluso desde el primer episodio, que no sé si sabían ustedes que, o imagino que han visto que muchos primeros episodios se llaman piloto, es el episodio piloto. Entonces, en la industria se hacen muchos episodios piloto que, pues, el primer episodio lo que se dice es que pasan tres cosas. Te presentan a los personajes, el contexto y como los conflictos que van a desarrollar a lo largo de la serie. Y que mucho, el primer episodio es el que te enseña a ver la serie. Entonces, hay muchos episodios piloto, pues que digamos que la industria, a raíz de cómo se responde a ese episodio piloto, es que avanzan a construir o a invertir en esa serie, o si lo cancelan desde el primero, ¿no? Entonces dice que en el primero, y bueno, yo que abarco los primeros tres, sí hay como cosas, convenciones de la misma serie que nos enseñan a verla. Se presentan los personajes que serán relevantes y con el contexto y los conflictos que se desarrollarán a lo largo de una temporada o dos temporadas o las que haya. Entonces, por eso, sí, los tres primeros capítulos resultan pues representativos de las series por la construcción de la serialidad. La tercera, de Control Z. Control Z, yo creo que sí es importante puntualizar que o sea, las cuatro series hay dos que giran en torno a la sexualidad. O sea, lo tienen en el título, ¿no? Una se llama Sexify y la otra se llama Sex Education. Euphoria y Control Z, la sexualidad, pues, teóricamente no está en el centro de la narrativa, aunque en Euphoria, que es una historia coral de muchos personajes, la sexualidad y la violencia y las drogas, eso es lo que está al centro, ¿no? A lo mejor no en el nombre, pero sí alrededor. En Control Z, no, la sexualidad no es un tema, digamos, de la serie. Hay como de repente, pues, o sea, como elementos que aparecen al margen, entonces por eso pues digamos que esta serie no pudo sumar puntos de sexualidad porque no estaba tratando el tema de la sexualidad, pero sí creo que, pues sí, está muy lleno de clichés. También como que, digo, yo la vi y la verdad es que es una experiencia bien diferente verlas hacia conciencia, porque si de repente hay un personaje que pertenece a la diversidad, es el que desata, es Isabela, que es el que desata pues a este personaje, digamos que muestran o la sacan, digamos, como una mujer trans. Y me parece que de repente se usan los personajes así como excusa para la otra narrativa, pero que no se le da al personaje pues un trasfondo, o que no se complejiza pues, su sentir o lo que ella está viviendo. Y me parece que eso pasa. El personaje principal sí es una mujer, pero esta mujer se relaciona más con los hombres que con las mujeres. O sea, las mujeres terminan estando ahí como personajes secundarios que no se les desarrolla. Digo, tendría que aplicarle el modelo a otras series mexicanas para saber si es un patrón del país. Pero bueno, esa es la razón por la que Control Z recae, digamos, del lado más tradicional. Digo, aparte pues de que no junta puntos, digamos, ofreciendo representaciones contravisuales. Y la última pregunta, eran cuatro. Que
que sí, las series, yo creo que sí se están haciendo diferentes. No creo que las series de adolescentes sean las que están haciendo punta. Más bien yo creo que es el contexto, esta celeridad. Las series antes tenían 24 capítulos de 1 hora y ahora las están haciendo muy cortas, o sea, son temporadas de 8 capítulos. También es, o sea, sí, digo, es parte del contexto, pues ya no vemos la tele, no vemos una semana y luego hasta la semana que sigue, o sea, se construye, pues es rápido. Y bueno, no lo puse en las conclusiones porque creo que más bien las series de adolescentes van siguiendo a otros contenidos que sí van haciendo punta, como con innovaciones en las narrativas. Muchas gracias, Ángela. Seguimos ahora sí, para escuchar los otros comentarios y luego también tendrás un momento para tu defender. ¿Sí? Adelante. Ah, gracias, Fabiola. Bueno, yo quisiera empezar al revés, felicitando. Creo que estos años, esta trayectoria que has tenido de formación doctoral, pues has ido desarrollando muchas capacidades que hemos ido observando. Hemos visto crecer a Ángela, ahora como investigadora, con una tenacidad muy importante, a pesar de pues todo lo que ha ido aconteciendo y el tiempo, ¿no? Pero creo que nunca vimos en ti como ni siquiera por ahí una remota idea de decir, ah, ya no quiero. Entonces, felicidades, Ángela. Creo que eso habla muy bien de ti y de la investigadora que hoy día está aquí enfrente, ¿no? Y además, bueno, el trabajo, creo que lo fuimos disfrutando muchísimo estos años de acompañarte y pues ir leyendo este tema, aprendiendo yo también contigo sobre el tema, bueno, también de Fabiola, por supuesto, la metodología, en fin. Todo este ejercicio que fuiste haciendo me parece que pues ha sido un tramo muy interesante y sobre todo, como te he dicho, pues de mucho aprendizaje también para mí. Ahora, bueno, yo más bien quisiera hacer un diálogo contigo, ir platicando sobre algunos aspectos que me fui encontrando en el trabajo, ya que pues lo hemos ido leyendo, como dijimos, ¿verdad? En varios semestres, no nada más en uno. Yo creo que ya llevamos varios. Y pues de ahí fui anotando algunas ideas que bueno, ahí te va. Bueno, por ahí retomas en un apartado teórico a Kahneman, hablas algo del priming, también retomas a Mirzoeff con esta idea de la sociedad predominantemente visual, en donde las mujeres, o más bien las imágenes, todavía no hablo de las mujeres, pues son imágenes de cambio, y moldean muchas formas de pensar, de actuar, de sentir. Yo quisiera preguntarte, porque finalmente queda esa idea. ¿Tú qué piensas acerca de estas dos ideas del priming y de las imágenes como moneda de cambio? Si crees que esto finalmente se ve reflejado o si influyó, sobre todo el priming, ya ves que es un fenómeno ahora de consumo. Si esto influye en la interpretación tuya y si tú crees que esto puede influir en la interpretación o en la forma en la que los usuarios o los espectadores reciben este tipo de series. Yo creo que sí, o sea, el priming como este fenómeno, pues que todo lo que vemos, o sea, nos demos cuenta o no, afecta lo que hacemos, afecta lo que pensamos. Hay otro concepto también en la tesis de Lisa Feldman que habla de como de los conceptos visuales, o sea, que normalmente nosotros, bueno, su teoría del cerebro predictor no es que reaccionemos a la información, sino que constantemente estamos prediciendo y justo cuando esa predicción no, como que no macha, o sea, digamos, le decimos que va a pasar esto y no le atinamos, digamos, a esa predicción, es cuando ocurre el aprendizaje. Entonces, aunado con el priming como
como que cuando vemos la tele no nos damos cuenta de lo mucho que afecta a quienes somos, ¿no? Como esos fenómenos que se han dado de cuando salió la película de Encanto, ¿no? El ver a personajes con cierto tono de piel, o sea, que ves a un niño o una niña como reflejado en pantalla, pues eso, pues sí como transforma su propio sentir respecto a sí mismo. Yo creo que, por ejemplo, mucho de lo que se ha avanzado en términos de diversidad sexual o incluso el papel de la mujer, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y yo creo que la investigación suma, digamos, como un cachito de pruebas. O sea, que esta nueva representación de la diversidad sexual abre camino a lo mejor a personas o sea, que no conocen a una persona de la comunidad, ¿no? Entonces, verla como la historia que está detrás, los sentimientos, eso abre como muchos, o sea, mucho, pues sí, como movimiento empático. Y yo en mi vida, digo, por eso nació un poco la tesis, ¿no? Como pensando en mi propia identidad de género y la vivencia de mi sexualidad, como el cómo haberme visto impactada por lo que se representaba o lo que no se representaba, que finalmente también te está dando información del mundo y de mí misma. Ya. Y es que finalmente, pues tu trabajo, lo has dicho, es como la síntesis de muchos aspectos, ¿no? Que tú has estado aprendiendo como docente, como investigadora, ¿no? Y bueno, yo creo que me parece bien interesante tanto la metodología, que en un primer momento, pues tú eliges a estos personajes femeninos, estos 18 personajes femeninos, y me gustaría que miraras en retrospectiva tu trabajo para que pudieras platicarnos un poco sobre qué ventajas, qué sesgos o limitaciones reconoces tú en esa selección, ¿no? En esa selección para hablar de la representación femenina. Está un poco ligado a lo que te preguntaba la doctora Yolanda, pero me gustaría que hablaras desde los personajes. Okay. Pues bueno, los personajes, digo, y las series en general se sintieron pues como compañeras, ¿no? Eran con las que estaba yo sola. Digo, a mí me gusta mucho ver la tele, por eso hice la investigación. Siempre les digo a mis alumnos que investiguen de algo que les gusta mucho. Entonces a mí pues siempre me gustó mucho ver el cine y ver la tele. Entonces fueron compañeras. Sí creo que les aprendí mucho a todas. Creo que la selección, bueno, digo, yo lo que hice un poco como en Netflix, buscar, o sea, como sexualidad y fue, digo, la que inspiró un poco fue Sex Education, esa la vi y o sea, me gustó mucho. Luego ya en el análisis que cae más hacia lo tradicional me sorprendió. Sí, o sea, si hubiera sido de percepción sin conocimiento científico, pues yo lo hubiera puesto como más hacia lo contravisual. Pero, digo, sí inspiró la tesis o de entrada, y la que más me sorprendió pues fue la de Sexify. Sexify es una serie en donde 3 estudiantes universitarias están haciendo investigación para hacer una aplicación que optimice el orgasmo femenino, ¿no? Entonces, el observar pues es otro contexto, pero es como esa sensación de es diferente, pero muy familiar, ¿no? Son 3 personajes, pues que a lo mejor físicamente son muy diferentes a lo que se ve en México, pero pues igual tienen muchas vivencias parecidas a lo que vivimos aquí en la universidad. Esta parte, pero que también igual de sensación la hubiera aventado un poquito más para allá, pero aún con una premisa tan contravisual no alcanza, y eso también salía mucho del estado del arte, o sea, que mientras la estructura no cambie, pues también los mismos productos, aunque intenten ser contravisuales, pues están, digamos, en un ambiente que no lo es. Entonces, digo, aunque no sacaron, si hubieran sido mis alumnos, pues todas reprobaron, pero que son importantes como estos intentos de avanzada, ¿no? Como un rubro, pues que van aventando, pues sí, como las innovaciones, la contravisualidad usando el lenguaje de la tesis. Y sí creo que hay mucha riqueza, pues, en haber seleccionado diferentes lugares del mundo, ¿no? Como otros contextos, y que también, pues, como nosotros usuarios, digo, procuro ver muchas cosas mexicanas, porque me gusta, pero también tenemos acceso a contenidos que se hacen, o sea, por todo el mundo, y creo que eso pues, nos da una riqueza, pues en estos, regresando al priming y regresando a los conceptos visuales,
pues como espacios visuales de los que podemos aprender y enriquecernos. Gracias, Ángel. Fíjate que en el instrumento propones una matriz muy amplia, pero muy amplia de estos elementos para analizar. Entonces creo que fue interesante observar, digamos, esta diversidad con ese mismo instrumento y bueno, pues ahí los resultados. Yo quisiera preguntarte, al aplicar esta matriz al corpus, ¿qué categorías de las 18 eran? 10. De las, bueno, 10 criterios, ¿verdad? De los 10 criterios, te resultaron más productivas para explicar tus hallazgos y cuáles no tanto, más bien quedaron como marginales para explicar, pues, las visualidades y contravisualidades. Yo creo que una de las más productivas fue la primera. No sabría decir si fue porque estaba como en primer lugar, pero los espacios, o sea, esto que nos indica como las mujeres a los espacios privados y los hombres al espacio público, como que siempre, y aparte como analizaba las que siguen y regresaba a los espacios, ¿no? Porque los espacios, pues al mismo tiempo están relacionados con los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos son de lo privado, con las tareas del cuidado, un poco con la apariencia, porque pues en nuestra casa es donde nos arreglamos. Entonces, como los espacios, sí, el hallazgo que más disfruté fue el del baño en la escuela, como que me pareció, incluso como regresando de sí, pues así es muy común que en la serie se represente el baño de las mujeres, ¿no? No tanto el baño de los hombres que tiene como otras historias que se cuentan ahí, sino el baño de las mujeres y también pues yo como mujer habitar esos espacios, ¿no? Que sí es muy diferente el baño de las mujeres, el baño de los hombres, y digo, no sé cuándo entran los hombres, pero de las mujeres pues sí es un lugar en donde chismeas, donde pues a ver si alguna vez, bueno, no sé si a todas les ha pasado, pero yo sí me he ido a encerrar a llorar al baño, ¿no? Como un espacio de protección. Incluso, digo, yo no los analizo a ellos, pero específicamente en Sex Education es impresionante cuando los hombres, bueno, y también en Control Z, cuando los hombres entran al baño de mujeres, pareciera incluso que se pueden dar permiso para hablar de sus sentimientos, para comunicarse con el otro, para generar empatía. Entonces, sí, como el principal, yo creo que en los espacios, y los que menos, yo creo que la tarea del cuidado, o sea, yo sí pensaba que iba a salir, o si iban a salir las mujeres representadas, pues cuidando, ¿no? Recogiendo de alguna manera, pero sí me sorprendió que no, o sea, que no es una categoría, pues 31 de 300, más de 300, pues son muy pocas las secuencias en donde está. No sé si me interesaría, por ejemplo, aplicar el modelo a otros contenidos que no son hacia los adolescentes, para ver, o sea, si a lo mejor en estos hay semillas, como las 31 que encontré, pero que en otros contenidos con mujeres adultas estaría más presente la parte del cuidado. Gracias, Ángel. Finalmente, me gustaría pues escuchar acerca de tu experiencia de cierre, qué pasó en ti, qué sucedió con Ángela, qué te transformó y qué sigue. Espero que cumplas lo del modelo personal, pero que sigue, digamos, en tu trayectoria. Bueno, muchas gracias por la pregunta, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, lo que me pasó al final, un poco sentía las series como si fueran mis alumnos, mis alumnos en este caso. Entonces, al momento ya de calificarlas, pues como todas se quedaban, pues más, o sea, sí, reprobadas, pues nada más a recibir. De repente sí las veía pues sí, o sea, digo, a todas mis alumnas, a todos mis alumnos, pues yo digo, yo los quiero mucho, se desarrolla como un amor particular, pero digo, a mí me gusta mucho hacer rúbricas y cuando sabes que la rúbrica funciona, ¿no? Porque no depende de si te cae bien, te cae mal, sino aquí está, entregó, no entregó, tenía título, o sea, como el decir la rúbrica y o sea, es justa la calificación que tiene, ¿no? Entonces un poco eso me pasó con las series al final. Sí me quedé así pues como queriendo que hubieran sacado mejor calificación en términos de género y vivencia de la sexualidad,
Pero ya, digo, a mí mi ventaja fue que pues yo la terminé prácticamente en enero, ¿no? Entonces, luego vinieron 2 correcciones, o sea, ha sido un año pues, de correcciones. Digo, la otra vez te comentaba que si me hubieran hecho esta pregunta al inicio, igual en enero, ¿de qué quieres hacer? Nada, ¿no? Yo no quiero descansar, o sea, así como dedicarme a otra cosa, porque pues fueron 6 años, con 7 de estar con el doctorado, pero este año me permitió pues como darle aire a mi experiencia, a mi sensación. Entonces hoy me siento, pues sí me siento investigadora, sí me siento pues empoderada como en mis clases, un poco la tesis pues está dedicada a mis alumnos y a mis alumnas, que por ahí andan algunas, porque como no, o sea, cómo pararme en clase y decirles, pues esta es la investigación, es un camino bien padre y sin haberlo yo transitado. Entonces, me siento, pues sí, como muy investigadora, es una sensación nueva, nunca la había sentido. Y respecto a lo que sigue, pues me gustaría mucho, tengo un proyecto junto con mis alumnos de cine, que este semestre hicimos un podcast como de análisis, entonces pegar la divulgación del trabajo de mis alumnos y de mis alumnas con, pues que este conocimiento no se quede ahí, ¿no? Como en la impresión, sino que sí se haga un trabajo de divulgación. Digo, me encantaría que de la tesis pudieran salir artículos, ¿no? Para mandar a revistas, pero también como un libro más cercano, o sea, que sí pueda como consolidar este sueño de, o sea, de entregárselo a, pues, a espectadoras, a espectadores y que pudieran, bueno, digo, la quiero hacer en físico, pero también incluso en línea, o sea, que tú pudieras, no sé si conocen el test de Bechdel, que es una página construida pues por la gente que va y suma y sube como sus análisis de este test, pero que yo pudiera construir una base de datos como colectiva en donde pusieras el nombre de la serie o la película con algunos ajustes y que te sacara como la calificación, ¿no? O saber en dónde cae la serie y digo, y aparte preguntar, pues, ¿qué le cambiarías, digamos, o sea, para ir mejorando a nivel colectivo la rúbrica y terminar, pues, a largo plazo con una base de datos de ver, bueno, o sea, cómo, dónde estamos parados, qué pasa cada año, pues que finalmente es información que se puede utilizar. Y pues otro de mis sueños sería, o sea, que, digo, yo estudié cine, entonces sí estoy en contacto con algunas personas que producen, pero que esta información le pudiera llegar a quienes están, digo, con quienes también estoy muy agradecida porque pues yo consumo contenidos, pero que esto pudiera marcar también la diferencia en cómo se producen o qué se está escribiendo o cómo se están escribiendo a las mujeres en las series, en las películas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, qué rico es escucharlas. Bueno, siguiendo un poco con esta línea más protocolaria, me voy a dar la palabra un momentito. Y también lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a Eiko como a Yolanda que estén aquí. Me siento verdaderamente acompañada de dos investigadoras, rigurosas, geniales, y desde, ¿no? Y desde lo femenino me siento también, que honra mucho la tesis con estas visiones. Y gracias por acompañar a Ángela y por estar el día de hoy aquí. Yo también aprendo mucho de escucharlas. Ángela, han sido muchos años, pero han sido años maravillosos en el sentido de verte crecer. O sea, me uno mucho a lo que te comentaba Eco al principio de que cómo te has ido apoderando no solo de la investigación y de la tesis, sino de un proceso tuyo como profesora, como investigadora, eh, con altibajos, con momentos en los que no había que frenar, otros en los que había que desbordarnos, y ha sido todo un lujo acompañarte y hacerlo juntas, porque creo que tu pasión y tu rigor son los que te tienen el día de hoy aquí. El hecho de que haya sido un proceso también largo es que habla de que no te conformas con cualquier cosa, de que también había que darle muchas vueltas para entonces poder llegar a este momento con la capacidad con la que estás contestando, con la que estás apropiada de tu tema, con la que tienes, ¿no? Esta capacidad de imaginar otros productos, otras investigaciones, vínculos con la docencia, porque eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, para eso es todo este proceso,
de investigación, para tener una profesión que nos permita dialogar entre nosotros, en este caso, con las imágenes, con las series, pero también con los que también se hacen preguntas. Entonces me gusta mucho la idea de haber estado en el proceso y reconozco tu pasión, reconozco tu rigor y me encanta cómo la docencia siempre ha estado acompañándote. Eso es algo que a veces se deja de lado un poco también, porque todos lo hacemos, pero no lo vinculamos con esa convicción con la que tú lo traes a cuenta y te lo reconozco como un acierto grande. Muchas felicidades. Yo del proyecto siempre he reconocido tres grandes aciertos y ahora he terminado y también de enero para acá con la distancia de volverlo a leer para estar hoy aquí conversando. Yo reconozco tres aciertos grandes. El modelo, que sin duda se puede aplicar a otras series, a otros productos, en donde estamos interrogándonos sobre las formas de representar lo femenino y lo adolescente, que las dos cosas son bastante importantes y complejas. Me parece muy interesante la comparativa. Yo creo que todavía hay mucho que decir. Entiendo que a veces es difícil para cerrar, ¿no? Pero esta idea de ya lo has estado conversando, ¿no? De estas series que unas sí estaban pensadas para pensar la sexualidad, pero otras no, estaban pensadas para contar otras historias de adolescencias, pero se teje la identidad y la cuestión de el enfrentarse a experiencias muchas veces primeras, en términos de sexualidad, es también muy rico y sigue dando para darle vueltas también a qué es lo que interesa, ¿no? En términos de temas, en términos de encuentros y cómo estas series se diferencian. Esa comparativa te permite geografías, que es un poco lo que también te comentaban tanto Eiko como Yolanda, ¿no? Esta idea de ver cómo estos discursos tal vez desde México se producen de una manera, desde Estados Unidos se producen desde otra, y también valga la pena en tus investigaciones posteriores ver cómo esa voz, ¿no? Y esa cultura que está detrás de la producción también articula y organiza un discurso de manera particular y por tanto unas personajes con estas características. Me parece que el trabajo de la comparativa es bastante interesante. En términos teóricos, también me parece que logras y que se puede seguir desarrollando. Algo que me parece muy importante en los estudios de cine y de cultura visual, que es la idea de lo emocional, ¿sí? Me parece que varios autores, me viene a la cabeza el último trabajo de Plantinga, que ya están pensando cómo el cine no puede estudiarse sin este componente emocional. Y desde un análisis con perspectiva de género como el que tú propones, me parece todavía más importante. Y no nada más por el cliché de las mujeres son sentimentales, para nada. O sea, hablo del concepto epistémico de lo emocional como un eje que articula y que te permite reflexionar sobre lo que ves, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. En ese sentido también me llaman mucho la atención tus resultados. No sé si quieres profundizar un poquito y que podamos así abrir el diálogo. Me llama mucho la atención cómo además todas estas experiencias, sea en las series que exprofeso exploran la sexualidad como en las que no, para ellas, para casi todas tus personajes, son experiencias de violencia o si no de inconformidad. Algo no está muy bien en esos primeros encuentros con tu sexualidad. Y eso se me hace tremendo. O sea, tienes cuatro series, tienes todas estas personajes que se enfrentan por primera vez en la pantalla, ¿no? A una experiencia sexual y no todas son satisfactorias. Y entonces ahí te empieza también a aprender como muchos focos, ¿no? De cómo también hay ciertos temas que se tienen que aprender ya no solo desde la cultura visual, sino ya en términos sociales, ¿no? También me llama mucho la atención esa categoría de la que hablabas de los espacios, porque sí, yo también reconozco que ahí se observaron muchas cosas y me atrevo a pensar que también uno de los espacios que puedes seguir explorando, y me gustaría si tienes algo que compartirnos, pero que también puedes seguir haciéndolo en papel, es ese espacio online. O sea, yo veo que hay un trabajo en todas estas series que por la forma en cómo está articulada la investigación, tal vez tuviste que ser más sintética, pero es que el mundo online y esas identidades y esas sexualidades en línea
también están dialogando todo el tiempo en los 4 productos, ¿no? A mí esas ideas, sobre todo del espacio en línea, de la inconformidad respecto a cuál sería una primera experiencia sexual deseable, saludable, desde ellas en el colectivo LGBT, desde ellas, ¿no? Me parece que ahí hay que seguir dándole más vueltas porque creo que no hemos logrado ni en las series más punta, ni en las más tradicionales, una representación de la sexualidad un poco más natural, ¿no? Y un poco más placentera, y eso es bastante llamativo de la investigación. En fin, no me quiero extender, pero te dejo esas 2 ideas para conversarlas, no sin antes volverte a felicitar mucho por el proceso y decirte que ha sido todo un placer acompañarte, que yo también he aprendido mucho, que me da mucho orgullo estar este día aquí contigo. Muchas gracias, Fabi, y muchas gracias también por todo tu acompañamiento. Tú y yo sabemos que si no hubieras estado, esta tesis no hubiera llegado a buen puerto. Y sí, digo, 2 ideas muy interesantes. Esto de la violencia, digo, especialmente en la serie de Euphoria, incluso puedo confesar que fue difícil de ver. Y aparte como ver a detalle y luego tener que describir, sí hubo personajes que me costaron mucho. Y digo, juntándola con la segunda idea de los espacios en línea, como, yo siento que, digo, ahora como adulta y como adulta que acompaña a adolescentes, sí viven espacios muy violentos, ¿no? Y aparte como son cosas que pasan sin que te des cuenta porque no hay manera de verlos a menos de que ellos te busquen o que puedas entender un poco los códigos que están detrás de sus comunicaciones en línea. En particular, pues hay un personaje, bueno, la serie de Euphoria que es muy violenta, pues sí trata como esta parte de las nudes, de cómo se filtran imágenes, de cómo se viola la privacidad de las mujeres. Entonces, sí, digo, yo he dialogado esa serie con mis alumnos o alumnas y, o sea, como que también ellos se espantan y eso es bueno, pues que también lo vean como no con naturalidad, pero que tampoco estamos tan lejos, ¿no? Como que son cosas que sí pasan y que también es raro porque digamos que nosotros como adultos no podemos entender cómo ven ellos la comunicación en línea, ¿no? Ellos y ellas. Y el negarnos o el decir es que no lo vivas o no sextes o no te expongas, no puede ser la única respuesta porque también es un espacio, por eso yo decía que el espacio en línea como que replicaba la parte de lo privado porque es un espacio pues sí de curiosidad, de búsqueda, de creatividad, pero también, o sea, sí es una realidad que es un espacio muy violento y en donde se exponen mucho, ¿no? Entonces hay un personaje en particular en el que sí, pues interactúa, por ejemplo, con otros hombres a partir pues de mandar fotos, de subir videos, o sea, y ella, digo, fue de las más difíciles de analizar por no querer meter como lo moral, ¿no? Como de está mal, está mal, está mal, sino tratar de ver, pues, qué estaba representando para ella o cómo ella pues, finalmente pues sí, como se lo apropia, y sí es un proceso del que sale empoderada, sale poniendo su placer al inicio, una búsqueda como muy genuina, pero sí a un costo, o sea, exponiéndose mucho, ¿no? Entonces, el cómo acompañar a adolescentes, porque aparte yo creo que la sexualidad, o sea, por eso me animé a verla en las series, porque no se habla de sexualidad, ¿no? Y entonces, solo en una serie y lo representan como que no funciona, pues la educación formal, ya saben, como la clase de sex education, que finalmente pues no funciona o lo perciben como algo que no funciona, pero las series sí funcionan, ¿no? O sea, sí van a las series o sí vamos a las series a ver, a lo mejor hacer esas preguntas que no le estamos haciendo a nuestra mamá o que no, o sea, como que son conversaciones pendientes y que las series pues están ofreciendo de repente espacios, de repente mucha violencia, de repente sí alguna que otra representación en donde existe la comunicación, la complicidad, pero sí, pues digo,
como tú dices, qué lástima que no está, ni siquiera en la más de punta hay satisfacción para ellas, ¿no? Hay placer para ellas. Entonces, pues un poco o sea, sí lo merecemos, ¿no? Merecemos sentir placer, merecemos explorar nuestra sexualidad, merecemos hablar de esto, merecemos representaciones dignas. Digo, ellas y ellos, ¿no? También, digo, a ellos no los analicé, pero también pues están envueltos en este mismo círculo. Y la verdad es que no estoy muy segura de si contesté o no, pero bueno, en el diálogo, pues son estas dos reflexiones como hacia la violencia y hacia los espacios en línea, donde sí creo que se está jugando nuestra identidad de género y la vivencia de la sexualidad, especialmente. Hoy platicaba con unos alumnos y me decían, es que nosotros somos la primera generación que nació ya en línea, ¿no? O sea, yo empecé a usar Facebook pues cuando tenía casi 20 años, ¿no? Mi identidad no se jugó en Facebook, pero quienes son ahora mis alumnos, mis alumnas, pues sí, ahí sí juega su identidad, con esto nacieron, y bueno, los que vienen, pues digo, quién sabe qué pase de aquí en adelante, pero vienen con esto, ¿no? Entonces sí voltearlos a ver, y una manera como muy porque finalmente no, o sea, sí los estás viendo a ellos, pero no son ellos, es una representación de ellos. Entonces te permite mucho, pues, hacer críticas sin estar como hablando de alguien, que es un personaje ficticio. Entonces o sea, digo, el análisis de las películas te dan como mucho juego para pensar cosas tuyas como por reflejo y para pensar cosas de los otros por reflejo, porque eres tú y a la vez no eres tú. Entonces, creo que hay pues, mucha riqueza. Muchas gracias, Ángela. Sí contestas y sí dan ganas de escribir más cosas porque creo que hay que seguir explorando. Si les parece y si estoy en lo correcto, nos toca ahora pedirte a ti y al resto de las personas que están en la sala si pueden salir un momentito en lo que deliberamos el jurado. Eso sí, una disculpa, es que nadie tiene más preguntas, perdón, Eiko Yolanda. ¿No? Ay, perdón. Entonces, sí salimos. Gracias. No, en realidad no.